lo que nosotros en la iglesia en donde estoy ya necesitamos es recordar ese asunto de nuestro primer amor. Porque a veces como que perdemos la vista, perdemos lo que es la perspectiva de la vida y asistiendo a una iglesia entramos en esa rutina y llegamos a ser mañosos en eso de que, si estoy asistiendo a la iglesia yo estoy bien, si yo me visto así yo estoy bien, si me corto el pelo así yo estoy bien. Entonces ya vamos con todas esas reglas y olvidamos de Jesucristo. Entonces, ¿cuál libro es mejor como para explicar lo que nosotros tenemos en Cristo? Y eso es lo que tenemos en Efesios. En Efesios usted ve en la primera mitad, Pablo enseña toda esa doctrina, los primeros 3 capítulos. Es una doctrina de lo que usted tiene en Cristo y vamos a verlo encima ahorita. Pero luego llega al capítulo 4 y 4, 5 y 6, esos capítulos es una pura exhortación a vivir en Cristo. Estamos en el mundo, pero tenemos que vivir en Cristo. Estamos ya con trabajos, yo sé, estamos lidiando con el tráfico todos los días, yo sé, tenemos tiempo limitado, yo lo sé, yo lo estoy viviendo también, pero su vida se va a acabar. Usted va a morir o Cristo viene por usted. Y si usted lo piensa, usted va a llegar al final. ¿Y cómo quiere llegar al final? ¿Con remordimientos? Usted sí quiere llegar al final diciendo, ay, pero ojalá que hubiera hecho algo más. Y yo digo, no, yo no quiero quedarme así. Si yo tengo que sacar el jugo ahora, si tengo que ya quitarme horas de sueño ahora, si tengo que trabajar con las uñas ahora. ¿Por qué no? Así es la vida en Cristo. Hacer algo para el Señor, aplicar lo que sabemos, andar con Cristo, hacer lo que Él hace, tratar de crecer en Él para ser como Él y luego andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque después de esta vida entramos en la vida real. Después de esta vida entramos en la eternidad. ¿Usted cree que está viviendo aquí una vida real? No. Nosotros estamos en una sala de espera. Y 5 minutos dentro de la eternidad, este mundo y esta vida va a parecernos como un sueño. Porque en ese momento Dios nos abre los ojos y nosotros vamos a ver la realidad. Entonces, Efesios. Porque Efesios nos muestra lo que tenemos en Cristo. Todo lo que tenemos en Cristo y cómo vivir en Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a, si ustedes me dan chance y tiempo, vamos a hablar de eso. Y yo voy a hablar de las cosas más básicas, las cosas más básicas. Porque si estamos haciendo lo más básico, estamos bien. Entonces oremos. Si tienen una Biblia, voy a empezar, como dije, repasando brevemente los primeros 3 capítulos para llegar al capítulo 4, porque es ahí en donde quiero empezar, ¿ok? Entonces oremos para que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, gracias Señor por el tiempo que tenemos juntos y gracias de veras por Jesucristo, lo que tenemos en Él, vida eterna, Padre, y una perspectiva en este mundo que jamás, Padre, jamás teníamos antes. Gracias por la palabra de Dios que para nosotros es luz en este mundo de oscuridad y gracias Señor que tenemos otros amigos a nuestro alrededor que son nuestros hermanos en Cristo que también nos animan y a veces pues, nos molestan, pero eso también es necesario para que podamos crecer en amor y paciencia, para que podamos llegar a ser como Cristo. Y en este momento, Señor, queremos llegar a tu presencia para pedirte, por favor, que esté con nosotros para enseñarnos la Biblia, para enseñarnos tus sendas, Señor, para que podamos andar como Cristo anduvo. Queremos aprender un poco más de Él, queremos ser retados en nuestro andar con Él. Y, Señor, si hay alguien que está aquí con nosotros que no sabe si tiene la salvación, ¿no? que este día sea el día de su seguridad eterna. Entonces, Padre, entregamos el tiempo en tus manos y te pido que nos guíes en todo lo que vamos a estar estudiando para que tengas la gloria en edificarnos en Cristo y conformarnos un poco más a la imagen de Él. Amén. Ok, como dije, Efesios es un libro acerca de lo que tenemos en Cristo Jesús y los primeros 3 capítulos que nos muestran esa bendición que hemos recibido. Ok, y cuando uno se convierte a Cristo Jesús, ya se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús, lo que recibe en Cristo Jesús es todo lo que Dios tiene para uno. Usted no tiene que trabajar para recibir lo que Cristo le da. Cristo le da todo y luego trabajamos con base en eso.
Ok, vea, en primer lugar, vea el nuevo comienzo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 1, cuando nosotros comenzamos en Cristo, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y vea la palabra, bendijo en el pasado, en un momento, en el pasado, no es bendecía, no es ha bendecido, dice nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Y ahí sigue desarrollando esa idea, todo el capítulo 1 mostrándonos toda la bendición que tenemos en Cristo Jesús, todo lo que hemos recibido en Él. Llegamos al capítulo 2, en el capítulo 2 nos muestra el gran cambio que hemos recibido en Cristo. Un cambio de muerte a vida, versículo 1, en el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted pasó de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y luego en el versículo 11 de ese mismo capítulo, siempre hablando de ese gran cambio en Cristo Jesús, dice, por tanto acordaos, versículo 11, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, véalo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, vea el cambio. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Dios nos acercó. Nosotros no lo hicimos. Y luego, pues, en el capítulo 3, todo el capítulo, Pablo habla de lo que tenemos en Él como nuestro nuevo apóstol. Muchas lecciones allá de las dispensaciones, muchas lecciones allá de seguir a Pablo como Él seguía a Cristo Jesús. Lo que quisiera es ver un pasaje en Efesios 4. ¿Ok? Y en Efesios 4, vea lo que tenemos. Empieza con esto, versículo 1. Pablo dice, yo pues, y esa palabra pues, es decir, vea, con base en todo lo que hemos visto, un nuevo comienzo, gran cambio en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo Jesús debido a su obra en la cruz, debido a la salvación. Yo pues, con base en eso, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que quiero decir. Esta semana que tenemos un tiempito juntos, andemos dignos de la vocación que hemos recibido en Cristo Jesús. Hay una obra que nos toca, hay una obra que Dios nos dio, hay algo que tenemos que hacer, y todo esto tiene que ver con nuestro andar. Pablo dice, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Necesitamos andar en una nueva vocación. Yo sé que algunos de ustedes trabajan en campo, otros trabajan como abogados, otros no trabajan. Pero tenemos trabajos en este mundo. Pero también tenemos una nueva vocación en Cristo Jesús. Y eso debe formar parte de nuestro andar. El andar diario, algo que hacemos, algo que vivimos. Eso es como es vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Y vean el versículo 17. Pablo vuelve a hablar de ese andar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. Eso de andar en una vida nueva o andar en Cristo Jesús o andar en nuestra vocación implica que tenemos que dejar de andar en otras cosas. Pero honestamente, ustedes saben, no hay tiempo para todo. Usted no puede hacerlo todo. Para meter cosas del Señor, usted tiene que quitar cosas del mundo. Para hacer algo para el Señor, usted tiene que dejar de hacer cosas para usted, para sí mismo. Y yo quisiera ver con ustedes que nosotros, pues cada uno de nosotros tenemos esta vocación. Cada uno que es un santo, cada uno que nació de nuevo, cada uno que dice es cristiano, ha recibido esta vocación. Dios lo ha llamado a una obra y nos ha dejado aquí en esta tierra para una obra. Y nosotros nos distraemos tanto en cosas y a veces, yo sé,
Yo entiendo que a veces es inevitable. Trabajamos 8, 10, hasta 15 horas diarias. Y uno dice, y llego a la casa y estoy todavía pensando en mi trabajo porque yo sé que tengo que llegar a trabajar mañana otras 15 horas y tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y eso nos distrae. Y tenemos que volver, es por eso que es importante reunirnos, predicar la palabra, estudiar la palabra, tener un tiempo a solas en las mañanas en donde estamos leyendo la Biblia, enfocándonos en Cristo Jesús, porque el mundo nos jala por un lado. Pero vea, vamos a empezar el estudio del pasaje que quisiera ver en el versículo 11. En el versículo 11 del capítulo 4, uno de los pasajes más importantes de los escritos de Pablo. Esta es la gran comisión como Pablo nos la da. Sabemos que tenemos la gran comisión en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas, en Juan, en Hechos, bien. Pero aquí Pablo dice, la misión que Dios nos ha dado es nuestra vocación, es la tarea que Dios nos ha dado. Dice, y él mismo, hablando de Cristo mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la obra que nos toca. Esta es la obra, la nueva vocación que hemos recibido en el Señor. Es una obra, es la obra del ministerio. Y es la obra que le toca a cada santo. Pablo dice que Dios ha dado a algunos líderes en el versículo 11. Los líderes en el versículo 11 están aquí a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos. Y el santo es el cristiano, el santo es el salvo, el que tiene a Cristo, el que tiene la vida. Es el santo. Somos nosotros. Y todos nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la obra que resulta en la edificación, el crecimiento de la iglesia. Entonces, es de eso lo que quiero hablar. En Cristo nosotros hemos recibido una nueva vocación y no tiene nada que ver con nuestro trabajo secular, no tiene nada que ver con eso, no, tiene que ver con nuestra vida, nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestro andar. Necesitamos andar dignos de la nueva vocación que hemos recibido. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Detalles. Versículo 11. Versículo 11. Si vamos a llevar a cabo esa vocación, llámelo misión si quiere, la misión que Dios nos ha dado, la misión de la obra del ministerio para la edificación de la iglesia, ¿sabe lo que necesitamos? Liderazgo. Tenemos que empezar ahí porque ahí es donde Dios empieza. Versículo 11. Si queremos ver a los santos perfeccionados, necesitamos líderes. ¿Ok? Líderes. No necesitamos más personas buscando posición y título. Hay suficientes. Si usted quiere un título, yo le doy un título. ¿Ok? Si quiere un diploma, si usted quiere algo así, yo le imprimo montones. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos apóstoles y no como Ronnie Chávez, debe chance para explicarme bíblicamente, ¿ok? Necesitamos profetas y no como Joyce Meyer, lo siento mucho, voy a explicarme también bíblicamente de qué es una profeta o un profeta. Y luego necesitamos evangelistas y necesitamos pastores maestros. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar a esos líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros, para perfeccionar a los santos. Y los santos van a hacer la obra del ministerio que resulta en la edificación de la iglesia. Entonces, si queremos ver la edificación de la iglesia, gente convirtiéndose a Cristo Jesús y creciendo en madurez, si queremos ver eso, necesitamos que los santos, ustedes, todos nosotros, todos, necesitamos que los santos hagamos la obra del ministerio. Y si queremos que los santos que hagan la obra del ministerio, necesitamos perfeccionarlos a los santos. Y para perfeccionar a los santos necesitamos los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Hoy solo quiero hablar de los primeros dos, apóstoles
y profetas. Si queremos cumplir con la gran comisión, la obra que Dios nos ha dado para hacer juntos, es una comisión que hacemos en conjunto, por eso se llama comisión. Este pasaje dice claramente que tenemos que empezar con líderes, ¿ok? Y Dios dice que estos líderes, véanlo en contexto, dice en el versículo 8, ¿ok? Bueno, empieza en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ok? Dio dones a los hombres. Luego en versículo 9, 10 empieza explicando eso de que subió y bajó a lo más bajo de la tierra. Y dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos, ¿ok? Esa palabra constituyó, si usted puede hacer un círculo alrededor de esa palabra constituyó, conectarlo con la palabra en versículo 8, dio. Los hombres que usted ve en el versículo 10 son los dones que Cristo dio a la iglesia en el versículo 8. Okay, no pierda eso. A veces tendemos a pensar de que un hombre que es un predicador, un hombre que es un misionero, un hombre que es pastor maestro, a veces fastidia, a veces es una molestia, a veces uno dice, uy, pero si pudiera despedir a ese hombre lo haría, ¿verdad? Lo que necesitamos entender es que esos hombres que están en el versículo 11 son dones que Cristo ha dado a la iglesia, regalos, bendición, bendición. Y la iglesia está en el estado en que está en este momento, ¿ok? Debido a que no vemos líderes en la iglesia, debido a que no sé qué están haciendo los hombres, no sé qué están haciendo la gente, pero ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los líderes que realmente quieren apegarse a la Biblia y dejar la pachanga para hacer la obra conforme a lo que Dios dice? Ese es el líder. Que no estoy hablando de que alguien que se viste bien y puede jalar gente. No, bíblicamente. ¿Dónde está el líder que puede perfeccionar a los santos? Y empezamos con 4 hombres: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Y el primero en la lista es el apóstol. ¿Ok? Ahora, si tiene una Biblia, vaya a Mateo capítulo 10. ¿Ok? Porque cuando estábamos en la calle, ahí en el centro, esta tarde, yo decía a la gente, todo hombre es mentiroso. Amén. Y todas las esposas dicen, los hombres somos mentirosos. Si usted vino para escuchar al gringo, lo siento mucho, yo le voy a mentir. ¿Por qué? Porque soy hombre. ¿En dónde va a encontrar la verdad? En la Biblia. En la Biblia. Entonces, dejemos que la Biblia se defina a sí misma. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Vemos que este es el pasaje de los 12. Y dice en el versículo 1, Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Son 12 que en este versículo llamados discípulos. Versículo 1 dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, y luego dice, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles. Vea, un apóstol primero es un seguidor de Cristo, empieza siendo discípulo, sigue a Cristo para imitarlo, para llegar a ser como Él y a ser como Él. Y una vez que llega a cierto nivel de madurez, Cristo lo manda a hacer lo que Él está haciendo. Eso es lo que la Biblia dice, que andemos como Él anduvo. Y cuando el discípulo es enviado, el discípulo se convierte en apóstol. Apóstol. Eso es lo que es un apóstol. ¿Cómo llamamos a esos hombres hoy en día? Misioneros. ¿Ok? Un apóstol no tiene ninguna autoridad especial, como una jerarquía eclesiástica sobre los profetas, y luego los profetas sobre los pastores, y los pastores sobre los diáconos, y los diáconos sobre no sé qué. No, eso es pura invención de los hombres. Pura invención de los hombres. Lo que es un apóstol no es nadie como Ronnie Chávez, no es nadie como eso es una falsedad, y lo siento mucho, pero tenemos que señalar la falsa enseñanza para decir lo que es.
no es bíblico. ¿Saben lo que necesitamos? No necesitamos más apóstoles de ese estilo. Hay suficientes, gracias. Necesitamos misioneros. Necesitamos gente que quiere ir a Nicaragua para predicar la palabra en Managua y en Masaya. Necesitamos gente para ir ¿a dónde? A diferentes lugares. ¿A dónde puede ir usted? Nosotros tenemos puertas abiertas, ustedes saben. Puertas abiertas en Cuba, puertas abiertas en México, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, Argentina. ¿A dónde podemos llegar? ¿Ok? Pero también, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a ir? ¿Quién? Y si no es usted, ¿quién? Somos famosos para eso, sentarnos y pensar, hey, él sería un buen misionero. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento en la Gran Comisión? El primer imperativo. Ir. Entonces, su tarea no es, Dios quiere enviarme como misionero. No. Y Dios dice, híjole, acabo de decirle, ir. Y usted está orando, debo ir. No, la oración es, Dios quiere que yo me quede. Porque Dios le dijo, vaya, haga discípulos a todas las naciones. Y nosotros pensamos que es vea, así es, dígame si no es así. Dios me ha llamado a los musulmanes. ¿Verdad? Es como algo místico. Entonces me disfrazo como un musulmán y paso por los Estados Unidos levantando fondos para hacerme rico. No. Un llamamiento no es así. ¿Sabe qué es un llamamiento? Dios lo llamó. Usted tiene un trabajo que hacer. Y usted debe evaluar su vida para ver si usted puede ir a algún lugar y predicar el evangelio en donde no se predica. Y usted dice, pero se predica en todos los lugares. Aquí en América Latina hay iglesias por todos lados. Ajá, claro. ¿Y cuál evangelio están predicando? ¿Sabe? Yo decidí, ojalá que la mente de teflón, que nadie se pega aquí, ojalá que pueda acordarme de eso cuando prediquemos en la UCF mañana. Pero cuando hacemos preguntas por plata en la calle, ya decidí cuál será mi primera pregunta por $1. Y no será la del mamífero que no puede saltar o brincar. ¿Sabe cuál será mi primera pregunta? ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? Y yo sé, la gente en la calle lo sabe. ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? Porque no son cristianos. Si ladran, perro, ¿verdad? Si no ladra, es miau. No es un perro. Si me acerco a un árbol que tiene manzanas, no voy a pensar que es un árbol de mangos. Es un manzano. Y si alguien no se comporta como cristiano, ¿por qué será? Porque no es cristiano. Se predica un evangelio hoy en día que es un evangelio falso. Más bien la gente está invitando a la gente a la iglesia y los pastores están montando un montón de programas para mantener a la gente en la iglesia y sacarle plata. No se predica el evangelio, no se predica la ley, no se predica la obra de la cruz, no se predica la resurrección y no se predica el arrepentimiento y fe. Lo que dice es que repita después de mí. Como si fueran palabras mágicas. Y luego usted ya parte de la familia, bienvenida y saque el diezmo. No. A pesar de que hay una presencia fuerte de edificios que tienen iglesia por afuera, no se predica el evangelio y las iglesias están llenas de falsos convertidos. Necesitamos misioneros para ir a cualquier lugar, a los Estados Unidos, a Canadá, a los lugares, países aquí en América Latina, por Europa, y todo el mundo está fascinado con el mundo de los musulmanes, como si se hiciera ayer. Los musulmanes, ese Islam empezó en 600, 750. Hemos tenido las naciones musulmanes por años, pero ya se puso de moda porque ellos parquearon unos aviones en 2 torres en los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos diciendo que América Latina ya se alcanzó.
Y necesitamos alcanzar a los musulmanes. Si usted quiere alcanzar a los musulmanes, yo lo apoyo. Pero no voy a quitar mi enfoque del lugar en donde Dios me tiene. Y es este hemisferio. América Latina y América Gringa. Porque hay suficiente que hacer por acá. Y lo que necesito, lo que yo quiero ver más personas interesadas en misiones. Más personas, hombres, parejas interesadas en levantar nuevas obras en este país, en otros lugares. Ustedes saben, tratamos de levantar una obra en Esparza. Necesitamos una iglesia allá todavía. Necesitamos iglesias en Nicaragua. Necesitamos una presencia por todos lados. No, necesidad hay. Cuerpos, gente disponible, escasa. Entonces, primero lo que yo digo, necesitamos hombres, necesitamos parejas misioneras. ¿Por qué? Porque así es que empieza. Vea, Romanos 10. Vaya a Romanos 10. Estamos hablando de eso esta tarde. Entonces, está bueno leerlo. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 13. En el versículo 13 vemos nuestro deseo. Romanos 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, si queremos hablar de la edificación de la iglesia, si queremos ver la iglesia edificarse en amor, aquí está. Edificación es crecimiento. Amar a alguien es suplir sus necesidades. Usted ve a alguien en la calle que no tiene ropa, que no tiene comida. Usted puede amar a esa persona dándole comida y dándole ropa y ayudándole un poco, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la necesidad más grande que una persona tiene? Cristo es salvación, predique el evangelio, ese es el amor más grande. Y eso es lo que queremos, que ver a la gente salva. Ok, ¿cómo es que la gente se puede salvar? ¿O cómo es que podemos guiar a la gente a la salvación? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo se llama el discípulo enviado? Misionero, apóstol. Si alguien no oye el evangelio, no tiene la salvación. Así de sencillo. Lo que usted crea de que hay buena gente, hay gente allá que nunca han oído y están siguiendo sus conciencias. No. Nadie está tan bueno para ganarse el cielo. Nadie. Y por alguna razón Dios ha puesto a nosotros los patéticos, ha puesto a nosotros entre Él y los inconversos. Y hay gente yendo al infierno porque nosotros no queremos ser misioneros. Así de sencillo. En el mundo musulmán, en el mundo de los chinos, en el mundo de los hispanos, en el mundo de Europa, en el mundo de los Estados Unidos. Y hay campos fáciles, hay campos difíciles, pero nosotros estamos dejando que gente vaya al infierno porque no queremos ser misioneros. Ay, pero qué obra más difícil. ¿Qué importa? Honestamente, no, dígame. Solo tenemos como 4 días juntos. ¿Qué importa? Si tengo que sacrificar mi comodidad por 10 años, por 20 años, por 30 años, por 40 años más, si tengo que sacrificar sueño, si tengo que sacrificar mi carrera, que lo hice, que ya no puedo conseguir trabajo, ¿sabe por qué? Porque pasé 15 años aquí. Regresé a los Estados Unidos a los 45 años de edad y no tengo nada que ofrecer, solo mi español. Entonces me ponen a hablar con los hispanos y no gano nada y no puedo conseguir otro trabajo. ¿Saben? ¿Difícil? Claro que sí. ¿Vale la pena? Ustedes díganme, ¿valió la pena? Vean esta iglesia, vean ustedes, ¿ven? Ustedes son preciosos, ustedes no saben, porque nunca les he dicho. Porque a veces molestan demasiado.
Pero tenemos una iglesia, vea, esta iglesia después de más de un año todavía está aquí. Ese es un milagro. Es un milagro. Tienen pastores que están trabajando, tienen sus familias, no están de tiempo completo pagados en la iglesia y esta iglesia se ha mantenido. Y aún más que eso, ¿saben? Están todavía predicando en la calle. Wow. Siguen en la cárcel, Raúl. Entonces, entonces digo, si sacrificamos nuestra comodidad para ser misioneros, ¿qué importa? 5 minutos dentro de la eternidad. ¿Qué importa? Corra la carrera ahora, sacrifique ahora, para que cuando llegue a la meta que es el tribunal de Cristo, no tenga remordimientos. No diga, ojalá que hubiera hecho. No. Hoy es el día. Usted es la persona y la necesidad existe y necesitamos apóstoles. No los payasos que vemos por tele. No, necesitamos hombres y parejas que quieren entregarse a la obra para llevar el evangelio en donde no se predica. Y puede ser un lugar duro donde ya tiene un montón de iglesias predicando un falso evangelio. Y todo el mundo va a decirle a usted, entonces todo el mundo está equivocado, usted tiene la razón. ¿Y sabe lo que va a tocar de decir? No, todo el mundo está equivocado y aquí está la razón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer como una iglesia? ¿Qué podemos hacer como hermanos en Cristo? Primero, orar responsablemente. Y no piense, Dios quiere que yo sea misionero. Usted debe estar orando, Dios, ¿dónde quiere que yo me vaya? Yo me quedo hasta que me abran una puerta, pero deme un corazón disponible para irme a cualquier lugar. Y perdóname porque no quiero irme. Deme el deseo de desear ser misionero. Oremos responsablemente, oremos bíblicamente. ¿Ok? Y además de orar, necesitamos preparar a nuestra gente. Si ustedes dejan de enseñar la Biblia en esta iglesia, yo vengo y les hago violencia. Vean, ¿sabe lo que necesita el misionero? ¿Sabe qué es? ¿Sabe? Misiones es tan fácil como ustedes que trabajan en Windows, ¿ok? La compu en Windows, copiar y pegar. Esas es misiones. Es hacer la obra aquí, entrenarse en la obra aquí, cómo evangelizar, luego cómo edificar, cómo evangelizar a los inconversos, cómo edificar a los santos, a los creyentes, ayudarles a crecer en Cristo. Y una vez que usted esté bien entrenado en eso, bien establecido en la obra, es levantarlo a usted y ponerlo en otro lugar para que siga haciendo la misma obra. Es copiar y pegar. Entonces necesitamos estar aquí preparando a nuestra gente en la enseñanza bíblica y la insistencia del entrenamiento en la calle, en la casa, en el trabajo, aquí mismo, aprendiendo la Biblia y aprendiendo a cómo enseñar la Biblia. Tenemos que preparar a la gente que Dios nos ha dado. ¿Ok? Y luego esa participación, cuando Dios quiere que participemos con alguien, participemos con alguien. Y si es con oración, bien. Si es con dinero, bien. Si es con algo que podemos ofrecerle, bien. Pero cuando Dios nos dé a alguien que está haciendo la obra bíblicamente y necesitamos ya invertir en él, debemos participar con él en lo que está haciendo. Seamos responsables. ¿Ok? Cristo si usted regrese a Efesios. Si Cristo no ha dejado de dar esos dones a apóstoles, misioneros, eso implica que nuestro trabajo todavía no ha terminado. Y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y yo creo que Cristo todavía lo hace. Y lo que necesitamos nosotros son más misioneros. Más personas que quieren ir a otros lugares. Y eso quiere decir que tenemos que enfocarnos en esto, orar, preparar, enviarlos y participar con ellos. Ok, el segundo, ok, porque solo tenemos tiempo para estos dos esta noche. Dice que además de apóstoles también dio profetas.
Y otra vez yo sé que estos dos a veces causan confusión. Apóstol con toda la hablada en iglesias hoy en día acerca de que es un apóstol, es simplemente un misionero. Un profeta es un predicador. Así de sencillo. No es nada más. Profeta es un predicador. Y demasiadas personas hoy en día tienen esta idea, ¿saben? Antes, y me imagino que pueda tener que pedirles perdón a los pentecostales. Porque antes pegamos siempre a los pentecostales diciendo, ay, es una idea pente, ay, es de los pentes. Pero ya hay iglesias bautistas y hay iglesias conservadoras ya yendo por ese lado de profecías. Dios me dijo, y ahí sale con la burrada. Eso no tiene nada que ver con profecía. Vean 1 Corintios 14. Otra vez, veamos lo que dice la misma Biblia acerca de qué es un profeta. No es alguien que recibe una revelación directa de Dios y se para en medio culto para estorbar lo que el pastor quiere decir. No, 1 Corintios 14, versículo 1, dice, 1 Corintios 14, 1, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y dice en el versículo 3, que el que profetiza, el profeta, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta habla a la gente para su edificación, para su exhortación y para su consolación. Eso es lo que hace el predicador. Okay, un maestro enseña. En una enseñanza hay muy poca exhortación, hay muy poca corrección, es compartir información. Pero un predicador le llega al regazo, ¿verdad? Y le jala la oreja para decir, hey papá, ¿ah? Eso es lo que necesitamos. Ese es el profeta. Cuando la Biblia habla acerca de un profeta, es alguien que profetiza, es alguien que habla para edificar, exhortar y comportar a la gente. Y yo quiero decirles, predicadores son un don de Dios para la iglesia. Son regalos preciosos porque son tan pocos. Es que ¿cuál es la diferencia entre una piedra allá en la entrada y un diamante? Hay más piedras que diamantes. Es por eso que el diamante es precioso, porque hay muy poco. Y hoy en día, ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están los predicadores? Y la obra de un profeta, un predicador, sí, claro que sí. Si usted ve profeta por medio de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, usted va a ver que, por supuesto, un profeta habla mucho del futuro. Dios utilizó a los profetas para predecir cosas, ¿ok? Predecir que Cristo viene, con todo eso. ¿Qué es lo que hace un predicador hoy en día? Un predicador muy a menudo utiliza lo que viene en el futuro para motivar a la gente hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado nuestro estilo de vida debido a una predicación de alguien que nos exhortó con el tribunal de Cristo? Usted dice, ay, pero Cristo llevó todo mi pecado en la cruz. Claro que sí. Dios no va a juzgarlo por su pecado. Lo que Dios va a hacer, usted llega al tribunal de Cristo y va a sacar sus obras y va a preguntarle a usted, ¿qué ha hecho usted con lo que yo le di? Usted dice, ¿pero qué me dio? Dones, talentos, una boca, 2 pies, 2 manos, algo, le dio algo. Y Dios va a decir, ¿qué ha hecho? Y nos juzga por las obras. Entonces, un buen profeta, un predicador, agarra ese asunto del futuro y prediciendo lo que viene un juicio, y es un juicio de sus obras. Y Dios va a juzgar sus obras, no es para salvación, es para recompensa y para su herencia. Es para darle gloria a Cristo Jesús o vergüenza a usted. Y usted, enfocándose en esto, usted ya recibe la exhortación y hace la corrección en su vida. Entonces, muy a menudo el trabajo de un profeta, de un predicador, es eso, de predecir lo que viene para despertar a la gente de Dios. Pero también, siempre es la predicación, siempre es instar, siempre es simplemente
es como, ¿qué le digo? Jeremías. Ese es un buen lugar a donde ir para verlo. A ver en la escritura lo que quiero decir. Jeremías capítulo 20. Uy, creo que es el capítulo 20, es que lo tengo marcado en mi otra Biblia. Sí, claro. Empecemos en el versículo 7. Bueno, los grandes predicadores de la Biblia me fascinan. Elías fue uno de los grandes predicadores. Juan el Bautista. ¿A quién no le gusta leer la historia de Juan el Bautista? Es tan chiquitico, pero él llega y empieza a volar leña con los fariseos. Y uno dice, es que a veces como uno siente el espíritu de Juan el Bautista bajar cuando está en un servicio de otra iglesia. Y lo que quiere es pararse encima de la banca y decir, fariseos, víboras. Y es como, pero necesitamos, y lee los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Daniel, también profeta. Y Jeremías es igual. Jeremías es uno de mis favoritos. ¿Sabe por qué? El hombre no quería predicar. Se obstinó. Ya estoy harto, ya no quiero más. Tiró la toalla. Dice, esa gente no quiere escucharme, solo se mofa, entonces ya me voy. Yo no pedí ese trabajo, ya no lo quiero. Ve el versículo 7 en el capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Él está hablando a Dios y vea qué dice. Me sedujiste. Dice, yo no quería el trabajo. Dice, oh Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, prediciendo lo que viene para el pueblo de Dios. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, escarnio, cada día. Y dije, no me acordé más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya no. Ya voy para conseguir trabajo. Allá ustedes. Pero vea lo que dice. No obstante, ¿ok? ¿Qué frase más importante? Ojalá que hay un no obstante en su vida. Que algunos de ustedes deben llegar al no obstante. ¿Ok? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude callarme. No pude. Entonces, él salió y siguió predicando frente al escarnio y las mojas de la gente. Predicando la palabra de Dios. Y cuando él terminó su carrera como profeta, como predicador, ¿cuántos seguidores tenía? ¿Alguien se acuerda? Baruch. El que escribió en el rollo como su secretario. Es que hay una palabra que usan ahí en los seminarios y no me gusta, pero bueno. ¿Sabe lo que necesitamos hoy en día? Necesitamos profetas, necesitamos predicadores. No con un fuego místico. ¡Ay, Dios! ¡Lléneme! ¡Lléneme de su fuego! Vaya a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. ¿Sabe lo que estaba ardiendo en los huesos de Jeremías? ¿Sabe lo que él no podía contener? ¿Sabe lo que lo tenía? Pero así no quiero, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Sabe lo que fue? La palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ok, porque sigue diciendo, versículo 1, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ok?
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La misma escritura que él acaba de decir. La escritura, la palabra. Prediques la palabra. No es nada místico. Prediques la palabra. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vea, yo les digo, en este momento, en mi andar con Cristo, yo estoy fuera de tiempo. Es decir, predique cuando quiere, predique cuando no quiere. Predique cuando tiene tiempo para sacar buenos estudios y predique cuando tiene que trabajar 15 horas cada día. Pero predique, predique. Y no necesitamos más gritones que están llenos de la palabra, llenos del fuego de Dios. No, necesitamos hombres que son estudiantes de la palabra de Dios, que están tan llenos, pero llenos de la palabra, que la boca no se cierre. Que ellos dicen, si usted no me da un púlpito, voy a la esquina. Y si usted me quita de la esquina, me meto en el bus. Y si me quita del bus, yo voy a Nicaragua. Pero tengo que predicar. Necesitamos hombres tan llenos, predicadores, profetas, como dice la Biblia, como Jeremías, que a pesar de las dificultades ellos dicen, pero no puedo callarme. No puedo callarme. Y yo digo, ¿dónde están? Necesitamos profetas. Necesitamos hombres que pueden predecir lo que viene para despertar a la gente. Necesitamos hombres que van a predicar con autoridad y pasión y algo de celo por Dios. Porque la gente va a mofarse de usted. Y todo el mundo va a mofarse de usted. Y usted tiene que llegar a decir, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Sigo a Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si Dios quiere que yo predique, voy a abrir mi boca. Y si a la gente no le parece, ¿qué me importa? Sigo a Dios. La iglesia hoy en día está dormida y en su prosperidad, ahí en su entretenimiento, ahí en sus cosas que hacen para, no sé, distraerse. Estamos en un momento donde necesitamos más predicadores. Y quiero que ustedes piensen en los predicadores de la Biblia. ¿Ok? Porque yo he tenido gente decirme, y me imagino que ustedes han oído lo mismo acá, de que ahí en los Estados Unidos, vea, yo vivo en Escazú es decir poco. ¿Ok? Yo vivo en un lugar donde hay gente fina. Y donde hay iglesias, ok, si yo me creo rico como una iglesia, que sí, tengo plata, es ridículo lo que tienen, lo que manejan. Millones de dólares cada mes. Y uno dice, predicar así no funciona. Ok. Vea, ¿cuándo es que Dios mandó a los profetas? Y cuando los profetas llegaron a la escena, ¿fueron bien recibidos? Juan el Bautista, que vea, fariseos, saduceos, los grandes, los educados, los teólogos, tenían su ropa espléndida, okay, su reputación de líderes entre la gente, y llega un campesino comiendo bichos, ok, vestido de piel de un camello, me imagino con una barba así, y se pone en la calle, pero como un loco. ¿Cómo cree que se veía? Predicando, aquí viene el Mesías. Ajá. ¿Y quién es usted? Y él predicando. Elías igual. Ezequiel igual. Isaías igual. Todos los grandes predicadores en la Biblia y a través de la historia, todos se parecían como locos.
y no fueron recibidos para nada. Entonces otra vez pregunto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y es lo mismo. Yo digo, oremos que Dios levante profetas en la iglesia. No profetas de las payasadas, no. Predicadores. Personas llenas de la palabra de Dios. Conocedores de la Escritura. Tan llenos de celo y pasión por Cristo y la palabra y el Evangelio y almas y la obra que no puede callarse. Pues necesitamos hombres así. Oremos que Dios nos dé hombres así. Oremos, son dones, son regalos, porque son tan pocos que son preciosos. Pero los necesitamos para despertarnos. Entonces necesitamos orar y necesitamos prepararnos, porque si queremos hombres, si queremos personas llenas de la palabra de Dios, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Llenarles de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles. Entonces debemos prepararlos y luego debemos participar con ellos. Y yo quiero decirles una cosa. Un profeta no necesita su plata. Porque un profeta que realmente es alguien que quiere predicar la palabra de Dios, él va a predicar la palabra de Dios con plata, sin plata, sí, con púlpito, sin púlpito, él va a predicar. ¿Ok? Lo que él necesita es su lealtad. Porque él va a ofender a todo el mundo. Y todo el mundo va a meterle la daga por atrás. Todo el mundo va a querer quitarlo por encima porque es un molestón, es dogmático, es un bocón, es que siempre cree que tiene la razón, es que siempre... Y habladas de los religiosos. Los religiosos que manejan la plata y el poder en las iglesias. Cuando Dios levanta un predicador que predica la Biblia y que está haciendo la obra, a pesar de que es un hombre rudo, a pesar que es un hombre, es que a veces la gente piensa, hey, pero ese hombre que tan cochino en su forma de hablar y tan, porque tiene que ser tan grosero. Piénselo. Para ser un Juan el Bautista, para ser un Elías, ¿qué tipo de personalidad tiene que tener? Tiene que ser un hombre así para sobrevivir lo que tiene que sobrevivir en el llamado que Dios le ha dado. Jeremías es un hombre tan preparado, pero Dios habló a Jeremías con voz audible. Jeremías sabía que Dios lo había llamado. Jeremías lo sabía y todavía quería tirar la toalla porque no había lealtad. Y les digo, no necesita mucho. Profeta, predicador, él está bien, se conforme con poco, con uno, con dos, pero muestre lealtad a los predicadores que Dios levanta entre nosotros. Esa es la participación que necesitamos. Si queremos llegar a cumplir con la gran comisión, si queremos llegar a cumplir con la obra, la vocación que Dios nos ha dado a cada uno, tenemos que empezar aquí. Necesitamos misioneros. ¿Ok? Y no más de lo mismo. Gente que realmente conoce el Evangelio, que puede ser un asunto de copy-paste, copiar y pegar. ¿Ok? Gente que está haciendo la obra aquí para luego mandarlos y sostenerlos en otro lugar. Necesitamos misioneros. La obra no se ha acabado, más bien hay más que hacer, porque alguien ha sembrado nuestro campo con cizaña. Falso evangelio y falsos convertidos. Mucho más duro ahora que antes. Y necesitamos predicadores. ¿Dónde están? No van a salir de los seminarios, lo siento mucho, no van a salir de ahí. Van a salir de las iglesias locales donde Dios está trabajando en gente común y corriente. Así es como Dios funciona. ¿Ok? Van a salir de ustedes. Y tenemos que ya dejar de pensar que Él sería un buen misionero, Él sería un buen predicador, y bajar la cabeza y orar, Dios que me perdone, ¿seré yo? Prepárese. Necesitamos más personas en la obra.
¿Y de dónde van a salir? Tenemos una buena iglesia aquí. Dios lo ha probado más que una vez. ¿Okay? Esta iglesia es una buena iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra aquí. ¿Okay? Entonces necesitamos misioneros. Y necesitamos profetas, predicadores. ¿Okay? Entonces oremos, preparemos a la gente y participemos con ellos cuando Dios los levante. ¿Okay? Misionero va a necesitar nuestro apoyo. Y les digo, profeta y predicador va a necesitar nuestro apoyo en lealtad. Ustedes saben, mi padrastro murió de cáncer hace como 2 años. Mi tía murió de cáncer el año pasado. Se descubrió cáncer en uno de mis primos hace un mes, 6 semanas. Y ustedes tienen, me imagino, las mismas historias. Es decir, usted va a morir. Viva para la eternidad. Porque si no está viviendo para la eternidad, usted va a morir con remordimientos. Usted va a decir, wow, qué montón de tiempo perdí haciendo nada. Y lo que vale es la palabra de Dios y las almas. ¿Ok? Hay obra que hacer, hay trabajo, hay vocación, visión. Necesitamos misioneros y necesitamos predicadores. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Debemos ser responsables, orar, participar, prepararlos, pero seamos responsables. Ustedes tienen que salir, tienen que ir a otros lugares, tienen que empezar nuevas iglesias, tienen que predicar en la calle, en otros lugares, y tienen que predicar púlpitos, a la esquina, donde sea. Ustedes. ¿Ok? Y yo digo lo mismo allá en mi iglesia en los Estados Unidos. Porque nadie está haciendo la obra. Son pocos los obreros. ¿Ok? ¿Quiere ser uno de los pocos? ¿O quiere meterse ahí con los demás no haciendo nada? ¿No? Yo siempre quiero ser de los pocos. Ok. Oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por Jesucristo. Leemos acerca de la vida de Él y qué vida más difícil. Siempre con oposición y aún llegando al final y yendo a la cruz, y todos sus discípulos se fueron. Y Padre, perdónanos por buscar comodidad en este mundo, entretenimiento en este mundo. Perdónanos, Padre, por favor, por ser tan egoístas y egocéntricos. Padre, necesitamos más misioneros y necesitamos más predicadores. Yo quisiera ver más predicadores antes de los misioneros, pero como sea, Señor. Levante, por favor, más misioneros, apóstoles, más predicadores, más profetas, gente que realmente tiene conocimiento de ti, de Cristo, de la palabra de Dios, para que puedan hacer una buena obra antes de que Cristo venga por nosotros. Y queremos, Padre, orar responsablemente para decir, seré yo, Padre, yo estoy disponible a hacer lo que usted quiera. Perdóname por mi flaqueza, por mi carnalidad, por siempre pensar en mí y mi comodidad. Y Padre, solo quisiera correr esta carrera con todo lo que tengo para que llegue sin remordimientos al final. Y yo sé que cada uno que está aquí quiere lo mismo. Entonces, Padre, que hagas tu obra en nosotros y que nos conforme siempre a la imagen de Cristo. Él es el hombre perfecto y queremos ser como Él. En eso, Padre, tenemos nuestro placer, nuestro gozo y nuestra felicidad es en Cristo. Que nos enseñes, por favor, a andar como Él anduvo, para que podamos cumplir la obra que nos has dado para glorificarte aquel día que lleguemos a tu presencia. En el nombre de Cristo, te lo pido.